dos vectores, ahora que sí, se puede utilizar la fórmula de Pitágoras, como la decimos el de ayer. Sumar los componentes en X y los de Y. Exactamente. Y sacar la sumatoria. También podríamos por ahí usar el método del trapecio, donde completaríamos un triángulo y ya usaríamos ley de senos y cosenos. Personalmente no me gusta. ¿Por qué? Para dos vectores como este caso podría ser útil. Pero cuando son 3, 4, 5 vectores, por cada suma hay que hacer un nuevo triángulo. Sería demasiado trabajo. Es mucho más fácil si simplemente sumamos las componentes. Para eso vamos a hacer primero una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver cuánto nos da la suma de los componentes en X. Para descomponer el vector U en su componente en X, ¿cómo lo hago? ¿Cómo descompongo este vector U en su componente en X? ¿Me escuchan? Coseno de 30 por U. Exactamente, U coseno de 30. Solo coseno, ajá. ¿Y qué más? Profe, ¿está grabando la clase? Sí. Ok, gracias. Que U es igual a 2 kilonewtons. ¿Y qué pasó con la V? Sí. V sería... V es igual a coseno de 60. Coseno de 60. Sería seno. Coseno de No, 60. porque este es X. Y cuando es X es coseno. Todo esto daría una resultante en X. Todo esto daría una resultante. Sí. Ahora, ¿está correcto esto? No, déjame comprar. Sí, está mal. ¿Esto está correcto? ¿Todo esto? Profe, mi imagen está muy lenta, entonces nada más lo veo, escucho lo que habla, pero no veo lo que hace, entonces no puedo contestar. Bueno. A ver. ¿Ya se ve un poco mejor? Resultante de esto. Pero díganme, ¿es correcto lo que escribí? Sí, ¿no? No, hay un error. Esa es la componente, esos son los componentes de X. Sería coseno de U. Sería coseno de 30 por menos 2 kilonewton más coseno de 60 por Este es el error. 3 kilonewton. Este es el error. Menos. Menos, bueno. ¿Por qué menos? Y esas serían las fuerzas en X. Porque todo lo que... ¿Por qué es menos? Porque recuerden Porque que... está en X. Recuerden que... Están X negativas. Es que se me olvidó. Recuerden que tenemos los... Estábamos en Recuerden que tenemos los ejes X y el eje Y. Lo que vaya a la derecha se le considera positivo. Lo que vaya a la izquierda se le considera negativo. Lo que vaya hacia abajo se considera negativo. Y lo que vaya hacia arriba se considera positivo. Entonces, menos U coseno de 30. ¿Por qué coseno? Tal vez más de uno se lo pregunta y no me dice nada. Porque si yo completo aquí el triángulo,
La componente en X, ¿cuál sería? ¿La que está horizontal o la que está vertical? Horizontal. Horizontal. Entonces, si la que está horizontal es la componente en X, díganme, ¿esta componente qué sería a los 30 grados? El cateto adyacente. El El cateto. adyacente. El adyacente. ¿Y qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Coseno. El coseno. Pero mucho ojo, porque este es otro error muy común. Muchas veces se robotizan y dicen coseno para X y seno para Y. Eso dicen mucho. Eso estaría mal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en lugar de que me hubieran dado esos 30 grados, me hubieran dado un ángulo con respecto a esta línea? Siendo coseno. No, ahí ya no sería coseno. Seno. Seno. Porque en ese momento la componente en X estaría opuesta. Supongamos que en lugar de los 30 grados nos hubieran dado el otro ángulo, este, que estoy poniendo en el circulito azul. Ahora, para sacar la X, yo hubiera tenido que usar esta línea que estoy moviendo aquí, que sería opuesto. En ese sentido, yo hubiera sido seno. Y la componente en Y hubiera sido coseno. Así que depende mucho respecto a quién esté medido el ángulo. No lo tomen como robots de X para coseno y Y para seno. No, eso nunca. Se los digo, se los digo porque es un error común. Es un error que suele suceder mucho. Así me enseñó a mi maestro. X coseno y seno. Como normalmente nos dan el ángulo respecto a la X, por eso es que muchos lo robotizan así, pero no es necesariamente. Porque como yo les digo, si me dieran el ángulo respecto al eje Y, cambia todo. Es más importante ver de dónde surgen las cosas que nada más memorizarse. 2 coseno de 30 más 3 coseno de 60. ¿Cuánto daría? ¿Qué pasó? Menos 0.320. ¿Por qué le puso R? ¿Dónde? Le puse R. El resultante de X. Resultante. Ajá, es la resultante, pero en X. Es la resultante. Me dio menos 0.2320. 0.2320. ¿Por qué les da si a mí me da menos 1.78? ¿Pusiste coseno o coseno menos 1? Coseno. Pues no sé. Ahora, si ya hicimos la suma de fuerzas en X, ustedes ya deben intuir que ahora va la suma de fuerzas en Y. Lo que va hacia arriba es considerado positivo. RY sería igual. Ahora díganme, dicten ustedes. Menos U seno de 30. Sí. No, pero menos. No, sí. Así es. Es U. Así es. Sí, porque son bien. Todo así, bien positivo. Perdón, me confundí. No se Y preocupen. B seno de 60. Para eso son las clases, para que aquí sí nos podamos confundir. En el examen ahí sí ya no se pueden confundir. Pero no los ángulos están. Ajá. Es que están arriba los ángulos. Sí que tienen los ángulos.
Bueno, u vale 2 seno de 30 más 3 seno de 60. Y esto da. Profe, cuando en el otro de la U pasa positivo, ¿ah? ¿Dónde? Es que en la toma de fuerzas en inglés, la U ya pasa positivo. ¿Por qué es positivo? Dígame. Porque está No, La Y positiva. no, que él me conteste, que él me conteste. Que él me conteste. ¿Por qué es positivo? Bueno, se supone que en el f de x estaba negativo, porque está a la izquierda. Ajá. ¿Y ahora por qué es positivo? Miren, si yo descompongo este vector u en dos vectores, tendríamos su componente en x, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde iría? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, es negativo. Sí, negativo. Ahora, vamos con la componente en y. Si yo hago esto mismo, Y hacia arriba son positivas. Abajo son negativas, profe. la descompongo en y, ¿hacia dónde va? Dígame. Hacia arriba. Hacia arriba. Y todo lo que va hacia arriba es positivo. De hecho, aquí se los voy a poner. Ah, ok. ¿Cómo se los pongo? Ya, profe. Ah, ya me acordé. Ya se me ocurrió más bien. Positivo, lo que va para la derecha. Y positivo, lo que va para arriba. ¿Cuánto dio la resultante en y? 3.59. Bueno, 3.58. 3.5980. Sí, lo mío entonces. Calcúlenme la resultante. Porque nos pide la magnitud de u más b. Aquí solo calculamos la u de la suma de x y la suma de y. Yo quiero la resultante total. Calcúlenme. Con teorema de Pitágoras. Así es. elevamos la resultante de x al cuadrado, la sumamos más el cuadrado de la resultante de y y le sacamos raíz cuadrada de esta suma. Sacamos raíz cuadrada.
Bueno, la resultante sería simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, y sería la componente en Sí. X más, bueno, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Da 2.78. No puede ser. No, lo hice mal, profe. Da 3.6055. 6054. 3.60. Eso ya se los creo. Ahora, por ahí, compañera, ¿cómo supe que usted no estaba bien? ¿Cómo lo supe? Porque Quiero que eso es importante. ¿Cómo supe que ella no estaba bien? Porque le estaba dando individual. Porque recuerden que la hipotenusa o la resultante es el lado más largo del triángulo. Ajá. Entonces no había forma de que fuera más pequeña que alguno de estos dos. Ujú. Por eso me di cuenta. A mí me interesa a veces que también se den cuenta de esos detalles para que ustedes también sepan identificar cuando digan, no, esto no está bien. 3.605 me dio. Me imagino que alrededor de ustedes igual. Kilonewtons. Sí. Y podríamos, de manera representativa, colocar un vector acá. Que indique la dirección. Si se dan cuenta, la dirección del vector iría al lado negativo de las X, pero al lado positivo de las Y. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan la dirección que tendría el vector? No. El vector iría hacia allá. Iría hacia allá, ¿por qué? Porque es negativo en X, pero positivo en Y. ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo quedaría en la figura plana? Así para allá. Bueno, ¿me pueden decir cómo puedo calcular el ángulo? Es la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en ¿Eso qué sería? es tangente a la 1. Exactamente. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Exactamente. Se les voy a explicar por qué. También podríamos utilizar seno o coseno porque tenemos la resultante. De hecho, podemos usar cualquiera de las tres formas trigonométricas, no pasa nada. Tenemos la componente en X, que va para acá. Tenemos la componente en Y, que va para acá. Y tenemos la resultante, que es la hipotenusa. Si yo quiero calcular el ángulo que se forman entre ellos, el cateto opuesto sería la parte en Y, y el cateto adyacente sería la parte en X. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es, no sé, al ángulo le puedo poner un ángulo teta. Es igual, bueno, la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso sería RY, sobre el cateto adyacente, que sería RX.
¿Por qué? Porque ya tengo la Rx o Ry. Si yo quisiera utilizar seno o coseno, también puedo, porque también tengo el resultante. También puedo hacerlo, no pasa nada. De hecho, lo pueden comprobar que les va a dar lo mismo. Ry sería 3.598. Y Rx 0.232. Para calcular el ángulo, entonces yo necesitaría... ¿Cómo se calcularía el ángulo? ¿Utilizando qué? Que no es El arco tangente. Arco tangente. Arco tangente. El arco tangente. $2.32. No es necesario que ponga el signo. Ok. Yo lo voy a hacer con seno y me dicen si les da lo mismo que a mí. Me da 71.09. ¿Cuánto te dio? ¿Le quitó el signo menos, profe? ¿Sí? Ah, ok. De 84.800. Sí, a mí me dio 86 grados, pero yo utilicé seno, así que... Sí, 31. Pero dense cuenta, yo usé seno. ¿Qué hice? Cateto opuesto, que sería Y, entre hipotenusa. Y de todas maneras también me dio 86 grados. Así que pueden usar también seno o coseno. ¿Por qué le quité? ¿Por qué le quité el signo? Ahí les va. ¿Están de acuerdo? Aquí están de acuerdo que la componente en X sería esta. Del lado negativo, ¿no? Sí. Esta sería la componente en Y. La resultante es la que se forma acá. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. RY. Ay, por eso extraño mi pizarrón. En un ratito le hiciéramos esto. RX. Y R. Pero nos vamos a acostumbrar, Y R. Estamos de acuerdo que así sería nuestro vector, ¿no? Una componente en Y positiva, una componente en X negativa. Ahora, si yo cierro acá el triángulo, si yo aquí cierro el triángulo, esto tiene que medir lo mismo que RY, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande para que se vea. Ahí está. ¿Están de acuerdo que esto que puse de negro mide lo mismo que RY? Sí. Ahora, si yo quiero calcular este ángulo que está acá, que voy a poner en amarillo, si yo quiero este ángulo, puedo utilizar lo que habíamos usado. Cateto, el ángulo, teta,
es igual a la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero díganme, así como está el triángulo, ¿me interesa el signo? No. ¿Qué es lo único que me interesa? Lo único que me interesa es cuánto vale RY y cuánto vale RX. No me interesa como tal. Bueno, tangente de este. No me interesa como tal el signo. Lo único que como es un triángulo, lo único que me interesa es cuánto mide esto y cuánto mide esto. Es lo único que me interesa, la magnitud de los vectores. No me interesa como tal qué signo tiene. ¿Por qué? Porque la dirección de todas maneras me la da la punta de flecha. La punta de flecha de todas maneras me indica hacia dónde va. Estas me indican más bien el sentido. Y el ángulo me indica la dirección. Por eso es que no me interesa el signo. ¿Sí se comprendió? O sea que, profe, no importa el signo, cuando ya tengo la resultante, para sacar el ángulo, ya sea teta o beta, no importa el signo. No importa. No importa. Pero sí es importante, lo que sí es importante es que ustedes indiquen hacia dónde va a ir el vector resultante. Como aquí. Aquí yo estoy indicando que va hacia allá. Sí. Si ya lo pusiera yo en la figura, por ejemplo, el vector resultante iría hacia acá. Estaría más o menos como por acá. Más o menos como por acá va a estar más pegado porque son casi 90 grados respecto a X. De 86 es casi 90, estaría muy cerca del eje Y, como por acá. Porque son casi los 90 grados respecto a X. Por eso les estoy diciendo, no importa el signo, pero sí importa que indiquen el sentido del vector. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Me imagino que en la antología de haber. Ya acabó la hora. Pero yo les recomendaría que hagan un ejercicio tipo tipo el 4, donde resuelvan 4 vectores. Es una recomendación. ¿Qué página es, profe? ¿Qué página es? La página 55. ¿55? Sí, perdón, un minuto. Profe, me imagino que entré en el examen. No sé qué le gusta hablar a usted, ¿verdad? Se fue un momento.
Bueno, sí, si gustan, hagan este ejercicio y ya durante el transcurso del día el que tenga dudas me puede mandar mensaje. Sí, profesor, gracias. Con todo gusto, porque ahora sí el tiempo nos ganó, me hubiera gustado hacer. Todo esto que vimos ahorita se ve mucho más a fondo